Buenos días para todos. Buenos días. Cundinamarca y la independencia de Colombia y los países bolivarianos. Primeros contingentes parroquiales. Cuando en Santa Fe se dio el grito del 20 de julio de 1810, aquella juventud altiva y patriótica dejó cuanto tenía y de inmediato ofreció su contingente a la Junta Suprema para hacer filas en el ejército que se formaría para garantizar la integridad del gobierno. Centenares de gentes provincianas de ciudades, villas, parroquias, de blancos, vecinos a la capital, entre ellas primero Chuachí, Zipaquirá, Chía, Facatativá, Zipacón, Chocontá, llegaron a pie y a caballo, presididas por sus curas y alcaldes, a ponerse a órdenes de la Junta. En esta ofrenda voluntaria de criollos o acriollados y uno que otro mestizo que indígenas no llegaban todavía y mucho menos negros, comienza a palpitar la emoción de la libertad, palabra nueva en su léxico, un ideal que aún no alcanzaban a comprender. Así los pueblos de la provincia circundante de la cultura Cundinamarca pregonan la anunciación de la patria, cuyas primeras voces se dieron en la Plaza Mayor de Santa Fe aquel viernes, casi a lunes unísono con los pronunciamientos igualmente libertarios de Cartagena el 22 de mayo y el 14 de junio, de Cali el 3 de julio, que lanzó la primera declaración de autogobierno, de Pamplona el 4, del Socorro el 10, de Girón el 30, y otro más altisonante y propiamente emancipador en Monpós el 6 de agosto. Pronunciamientos que pronto serían correspondidos por actas de total independencia y por constituciones republicanas. Pueblos de Cundinamarca que mandaron sus contingentes de voluntarios a Santa Fe, encabezados por sus respectivos alcaldes y curas, quienes espontáneamente asumieron esa posición directiva en un arranque de patriotismo. Con esos contingentes se formó el primer ejército de voluntarios de guardias nacionales, que luego se diseminarían por los caminos de la guerra emancipadora, unos hacia el resto del territorio de la Nueva Granada y otros hacia Venezuela, Quito, Perú y Alto Perú, en cuyos campos de batalla muchos cayeron y tantos más se coronaron victoriosos para honra y gloria de la tierra cundinamarquesa. Esos contingentes fueron primero el muy numeroso de los santafeños y luego de Chuachí, Ubaque y Pómete, 500 hombres comandados por el cura José María Esteves del primero, el corregidor indio don Mateo Pescador, don Pedro Callejas y don Juan Nepomuceno Esteves, quienes llegaron el 24 de julio. De Chía, 40 hombres a caballo mandados por el alcalde Juan Bautista Montañez y el teniente de indios, quienes llegaron el 26. De Suacha, otros tantos mandados por el cura Fray Silvestre Polanco, quienes entraron el 21. De Chocontá, 50 jinetes encabezados por los alcaldes José María Maldonado, padre, y Luis Forero, a los que se sumaron otros que salieron al camino, quienes entraron a formar en el tercer escuadrón a órdenes de don Nicolás de Rivas, encargado de custodia de la Junta Suprema. Refiere el cronista Roberto González que ellos dijeron Joaquín Camacho y Francisco José de Caldas en el diario político de Santa Fe. La patria recordará siempre con agradecimiento y por júbilo los servicios que han recibido de estos formidables y vigorosos ciudadanos, de estos cincinatos que arrojados al arado volaron a empuñar la espada y a salvar a sus oprimidos hermanos. Allí iban unos apellidos Montenegro, Roballo y Rincón. De Facatativá, 80 a caballo organizados por el alcalde Blas Torres, Rafael Ávila, José Miguel Montalvo y Manuel Caballero Góngora. De Oaxaca, 50 hombres al mando del alcalde don Salvador Cadena. De Zipacón, otros 50 comandados por el alcalde e ilustre patricio don José Antonio Rubio. De Gachancipá, 30 hombres conducidos por el cura José María Mesa. De Gachetá, y no Guachetá como aparece en algunos libros,
otros 30 hombres reputados por el alcalde José María Borrego y el cura Juan Nepomuceno Silva, de la mesa, organizados y comandados por el hacendado José Antonio Oraya, que entraron en 24. De Tabio, 50 hombres mandados por el alcalde Miguel Forero; de Sesquilé, 60 hombres al mando del cura don Tomás Roa y el alcalde don Eustaquio Forero; de Machetá, 40 hombres capitaneados por el alcalde Gabriel Ramírez; de Suezca, 60 hombres comandados por el alcalde José María Olarte; de Zipaquirá, 600 hombres de a pie y a caballo, organizados por el corregidor don Enrique Umaña y don Agustín Zapata, el futuro Marte. Por orden del Cabildo, de 8 de noviembre de 1810 se compró una casa para cuartel de milicias en la que se adiestraba a los reclutas. El vecino don Manuel Rubiano contribuyó con dinero al sostenimiento de civiles y paquireños que custodiaban las casas consistoriales de Santa Fe, dice Luis Orjuela en su libro Tributos de Zipaquirá a la Independencia, páginas 21 a la 31. De Usatel, que entonces era de Cundinamarca, 40 hombres comandados por el alcalde Juan García. Estos primeros patriotas recibieron su bautizo de fuego en la confrontación de la llamada Patria Boba, los centralistas de Santa Fe contra los federalistas de Tuna y El Socorro, en los copates del Gaque, cerca a esta villa, el 21 de enero de 1812, al mando del coronel Joaquín Ricaurte y Torrijos; en el del Palo Blanco, el 19 de julio siguiente; en el de Charalá, el 21 de este mes; y el de Ventaquemada, el 2 de diciembre; y el de la propia Santa Fe, el 9 de enero de 1813. Victorioso para los centralistas y cundinamarqueses, la Patria Boba, nombre despectivo que no se sabe quién lo puso, fue la escuela militar en la que nuestros próceres aprendieron a manejar las armas, conocieron el humo de los fusiles y cañones y se iniciaron en el arte de la guerra, disciplina en que militaban los grandes hombres de la época. Un contingente de santafereños provincianos había marchado el 15 de noviembre de 1810 al mando del general Antonio Baraya a ponerse a orden del gobierno de Cali para luchar contra los realistas de Popayán, gobernados por el coronel Miguel Tacón, entre quienes se libraría el primer combate de la independencia en el Bajo Palacé, el 28 de marzo de 1811. El general Baraya actuaba ahora a órdenes del gobierno de las ciudades confederadas del Valle del Cauca, creada el 1 de febrero anterior. De este ejército se desprendió un destacamento que el coronel José Ignacio Rodríguez Obregón, el Mosca de Guatavita, llevó a Iscuandé, pillorio de la desembocadura del río de este nombre en el Pacífico, donde libró combate el 27 de enero de 1812 contra la flotilla que, procedente de Guayaquil, había mandado el coronel Miguel Tacón, a quien el célebre Mosca derrotó con la suya de canoas. Después del victorioso combate del 9 de enero de 1813, don Antonio Nariño concibió el plan de liberación de las provincias del sur, Popayán y Pasto, todavía en poder de los realistas, y consecuencialmente de la de Quito, lo que demuestra cómo fue él quien recorrió hasta Pasto la ruta libertadora que 7 años después siguió Simón Bolívar y tuvo fortuna. Nariño, desde el día que triunfó en Santa Fe sobre los federalistas, comenzó a planear la total independencia de Cundinamarca, dispuesta a la campaña del sur. En marzo del año 13 decretó un empréstito por 300.000 para financiarla, con cargo por partes iguales al comercio de Santa Fe, al clero secular y regular y a los hacendados de toda Cundinamarca, respaldados por el producto de la Casa de Moneda y de las salinas de Zipaquirá, que el cabildo de esta villa había donado a su gobierno. Aprobado el empréstito por el gobierno electoral, se nombró una comisión recaudadora, cuyos emisarios se dispersaron por toda la circunscripción a cobrarlo, o mejor, a recibir la donación de los grabados y aún de los mismos indios, pues tanta mística despertó que se abrieron suscripciones populares en los pueblos de indios, que en los registros aparecen haciendo donativos hasta de 30 pesetas.
El 19 de abril Nariño ordenó plantar el árbol de la libertad en la Plaza Mayor, un arrayán de 5 varas de alto. Otro árbol, esta vez un olivo, fue sembrado el 19 de julio en la misma plaza. Otro árbol, un cerezo, fue sembrado el domingo 4 de febrero de 1816 en la Plaza del Pueblo de Funza, por orden del gobierno de las Provincias Unidas. Siguiendo el diario del periodista de la Independencia, don José María Caballero, y de las memorias de un abanderado de José María Espinosa, tenemos que el 13 de julio Nariño renunció a la presidencia de Cundinamarca y en su lugar fue elegido por el colegio electoral don Manuel Bernardo Álvarez, quedando aquel nominado dictador. Reconocido como estratega y militar por su victoria del 9 de enero de 1813, el colegio en sesión del 28 de junio le dio el título de teniente general del ejército de Cundinamarca. El 5 de julio el colegio electoral declaró el desconocimiento del rey de España y de la separación absoluta, debate que concluyó el día viernes 16 de este mes con la declaración de independencia de Cundinamarca, pues a la que se había lanzado el 20 de julio de 1810 no fue de independencia sino de autogobierno bajo la tutela del mismo rey. Vino luego la sustitución de las insignias reales por la bandera y escudo de Cundinamarca, que a solicitud del colegio diseñados por Nariño fueron aprobados el 7 de agosto, jurados el día 31 y proclamados oficialmente por decreto el 15 de septiembre. Habiendo renunciado al cargo de dictador, Nariño se entregó a la organización de la campaña del sur. El 13 de julio despachó adelante la primera división del batallón auxiliar, que hacía parte del granadero de Cundinamarca, y otros cuerpos de artillería y caballería. El 21 salió otra campaña de 150 hombres de artillería, milicias y patriotas para Popayán. A comienzos de agosto llegaron 200 hombres del Socorro y 150 de Tuzla y otros 150 federalistas que se incorporaron a la expedición. Las tropas del Socorro marcharon hacia el sur el lunes 16 de agosto. Otro cuerpo salió el 7 de septiembre y el sábado 11 otro que llevaba la bandera de Cundinamarca en manos del célebre abanderado don José María Espinosa, quien lo había sido en la batalla de Ventaquemada. El 21 de septiembre partió con gran despliegue militar el teniente general Nariño, vestido a la usanza napoleónica, por la vía de la Mesa rumbo a Neiva y La Plata, para caer sobre Popayán, en cuyos alrededores se uniría a la tropa que antes había despachado por el camino de Ibagué, para que en Cartago se uniera a la que traía de Antioquia el coronel José María Gutiérrez. Vencidas tantas dificultades en La Plata y el paso del páramo de Guananas, a través de cuyos escarpados riscos una compañía de indios de tierra adentro al mando de su cacique don Agustín Calabanzo transportó la artillería. Gracias a la ayuda del cura patriota Andrés Ordóñez y Cifuentes, Nariño descendió sobre el valle de Popayán y en el Alto Palacé libró la primera gran batalla el 30 de diciembre contra el ejército del general Juan Sámano, quien sorprendido de su derrota volvió a enfrentarlo el 15 de enero del año siguiente, de 1814, en el campo de Calvillo, donde Nariño continuó su victoria. El 22 de marzo prosiguió triunfante la heroica travesía del Valle del Patía, infestado de indios y negros realistas, y dio las batallas de Guarambú del 20 al 29 de abril, Cebollas el 4 de mayo, Tacines el 9, hasta caer derrotado, no en combate, sino por abandono de sus tropas y una traición en el sitio de Calvario. En los ejidos de Pasto, el 10 de mayo, día en que terminó esta gloriosa y romántica campaña libertadora que dejó en cada uno de sus campos un reguero de muertos cundinamarqueses, turjanos y socorreños, cuyos nombres llenan las primeras páginas del rosario emancipador.
A comienzos del mismo año de 1803, el presidente Nariño mandó un contingente de jóvenes con armas y dinero y otro, el gobierno federalista de las Provincias Unidas, con sede en Tula, en cuyo ejército había muchos cundinamarqueses, a ponerse a orden del coronel Simón Bolívar en Cúcuta, quien allí estaba con otro ejército de cartageneros, momposinos, ocañeros y vallenatos, esperándolos para emprender la liberación de Venezuela en la llamada campaña Almirante, en cuyos campos de batalla sin número de granadinos rindieron su vida, haciendo brillar el nombre de Bolívar, de Cundinamarca y de la Nueva Granada. A pesar del mando, del silencio y del desconocimiento de los venezolanos, que llegaron a poner en duda y casi a negar la gloria del héroe del Bárbara, Atanasio Girardot y Antonio de Caute en San Mateo. Algunos combates y batallas de esta campaña son los siguientes. En 1813, Angosturas en la Grita, el 13 de febrero. Niquitao, el 2 de julio. Alcorcones, el 22. Tahuanes o Tinaquillo, el 31. Bárbara, el 30 de septiembre. Trincheras, el 3 de octubre. Barquisimeto, el 10 de noviembre. Vigirina, del 20 al 25 de noviembre. Y Araure, el 5 de diciembre. En 1814, primera batalla de la Puerta el 3 de febrero, La Victoria el 20 de febrero, Ocumare el 20 de marzo, San Mateo el 17 al 25 de marzo, Carabobo del 1 al 28 de mayo, La Puerta segunda el 15 de junio, Aragua el 17 de agosto, Urica el 5 de diciembre y Maturín el 11. Aportes de Santa Fe y Cundinamarca. José Manuel Grau, en su Historia Eclesiástica y Civil de la Nueva Granada, tomo 3, página 195, dice: a Cundinamarca se le despojaba de sus armas y rentas, no tanto para defenderse de los enemigos exteriores, cuanto para sostener las pequeñas soberanías que por todas partes brotaba la federación y que en las más de ellas se podían sostenerse sin los recursos de Cundinamarca. Entiéndase que la parte principal de Cundinamarca era su capital Santa Fe. En este párrafo se hace referencia a 1.500 fusiles que el gobierno de Cundinamarca mandó comprar a Estados Unidos por los comisionados don Nicolás Umaña, cura rector de la catedral, y don Pedro de Nastra, que al llegar a Cartagena, el de esta provincia retuvo, alegando que los tomaba porque Santa Fe le había suspendido. Gracias. Y se refiere también a la alusión de Grau a las armas y contingencias de soldados que en 1812 Cundinamarca mandó a las provincias de Tuna y El Socorro, y los federalistas de ellos se apropiaron, consiguiendo que sus comandantes traicionaran a Nariño, pasándose al mando contrario. Igualmente trae dicho historiador a las páginas 196 al 97 del mismo tomo la siguiente relación de aportes de Cundinamarca a la independencia de otras provincias y ciudades, publicadas como artículo en el Argos de Cartagena el 20 de agosto de 1815, firmado por don José Sáenz de Santa María, que dice: erogaciones hechas por las provincias de Cundinamarca en favor de la causa común de la República. El general Nariño llevó para la expedición del sur 200.000 pesos para socorro de la provincia de Popayán, después de la derrota de Pasto, 30.000 pesos. 2.000 vestuarios para el ejército que vino con el general Bolívar en 1814. Se dieron al general Bolívar en 1814 para la expedición de Santa Marta 130.000 pesos. Al general Urdaneta se le remitieron para los de Cúcuta 8.000 pesos, 12.000 pesos que llevó el coronel Montúfar para el sur. Montúfar. 9.000 pesos para el comandante Vergara para la expedición del Magdalena, 3.000 pesos que se remitieron al coronel Santander para la de Ocaña. Para compra de armas y socorro de la plaza de Cartagena llevó 62.000 pesos el coronel Feliciano Otero.
los sueldos del gobierno general, los diputados al Congreso de todas las provincias y secretarías, los de la Alta Corte de Justicia, los de la Secretaría General de Hacienda, los de la Guardia de Honor, que correspondía a todas las provincias, los sueldos y hospitalidades de los restos del ejército del general Bolívar en el tiempo que estuvo en Santa Fe,